Bueno, el día de hoy vamos a tocar el de recolección, ¿no? El ejemplo de hoy, vamos a... El ejemplo de hoy es un modelamiento de Z, ¿no? En la cual en este tutorial aprenderá cómo construir una red de recolección y realizar una simulación de red para evaluar la capacidad de entrega del sistema de producción completo. Es necesario modelar la red como un sistema completo para dar en cuenta de la interpretación de los pozos que producen en una recolección común del sistema. La presión de la boca de pozo, por extensión, la capacidad de entrega de cualquier pozo en particular, es influenciado por la contrapresión impuesta por el sistema de producción. Modelando la red con un todo le permite al ingeniero determinar los siguientes cambios como agregar nuevos pozos, agregar compresión, líneas de flujos multifásicos y cambios de la presión del separador. Entonces, mediante el modelamiento de Z, entonces esos 4 puntos se puede llegar a determinar, en la cual en este ejemplo se va a proseguir a hacer un modelamiento desde el fondo del pozo hasta su llegada del gas en este caso, ¿no? Como ayer les comentaba, Python tiene 2 modelamientos, ¿no? O sea, un modelamiento para pozos de petróleo y gas y modelamiento para red. En este caso, en este ejemplo, vamos a modelar lo que es el, el modelamiento de red, ¿no? El ejemplo nos dice de que tenemos 3 pozos verticales simples, 4 nodos, un separador trifásico, un compresor, un intercambio de calor y 3 salidas, ¿no? Esquemáticamente, nosotros podemos contar de esta manera, ¿no? En la cual la configuración de los pozos se puede identificar. También se tiene una junta, un separador trifásico, un compresor, un intercambio de calor y su salida del gas, salida del petróleo y la del agua. Entonces, lo que nosotros debemos de identificar es poder ubicar los pozos, ¿no? A este le vamos a dar el nombre de pozo 1. Hacemos doble clic en el pozo. Le damos el nombre pozo 1. Close. Ubicamos el otro pozo, que en este caso le denomina pozo 2. Le damos un nombre, pozo 2. Ubicamos el tercer pozo. Y le damos el nombre de pozo 3, ¿no? Además, contamos con uniones, ¿no? Juntas. En este caso, tenemos 4 juntas. Vendría a ser esta, que le denomina Junctions 1. Tenemos otra junta acá, le denomina Junctions 2. Una tercera unión tenemos acá, Junctions 3. Y posteriormente tenemos la última, ¿no? Que vendría a ser la junta 4. Esta es la configuración que se tiene en mi sistema de colección. Además tenemos un separador trifásico, en la cual el separador, aquí tenemos un separador trifásico, este es bifásico. Entonces el trifásico seleccionamos, obviamente tenemos un compresor, tenemos un intercambiador de calor, podemos mostrar más acá,
Y posteriormente tenemos las salidas, ¿no? Tanto del gas, la salida del petróleo y la salida del agua, ¿no? Obviamente con sus respectivos nombres, ¿no? Salida del gas. A este le denominamos salida del petróleo, o condensado en este caso. Aquí le damos la salida del agua. Salida del agua. Y posteriormente, una vez identificados todos los pozos, lo unimos con el flow line, ¿no? Que vendría a ser la tubería. En este caso, del pozo 2 a la junta número 2, ¿no? A este le denomina un flow line número 2, WFL. Número 2. Tenemos del pozo 1 a la junta 1, igual un flow line. En este caso le denominamos WFL 1. Un flow line del pozo 3 a la junta 3. W. Tenemos un FL1, igual, es una tubería de la junta 1 a la junta 2, FL1. Tenemos una tubería de la junta 2 a la junta 4. Que le denomina en este caso FL3. De la junta 1 a la junta 3 tenemos un flow line 2. De la junta 3 a la junta 4 tenemos un flow line. En este caso vendría a ser flow line 4. Tenemos un flow line 5 que va de la junta 4 al separador trifásico. En este caso tenemos la salida del gas por la parte superior, la salida del condensado por la parte media y la del agua por la parte inferior del separador trifásico. Entonces conectamos el flow line. En este caso se denomina un GL1, el nombre de ese flow line, GL1. Del compresor al intercambiador de calor tenemos un conector, ¿no? La cual un conector significa que no tiene una longitud, simplemente es una conexión entre estos dos equipos. Del intercambiador de calor tenemos un flow line a la salida del gas. A este le denomina GL2. GL2. Y tenemos también el condensado, ¿no? Que vendría a ser en la parte media del separador a la salida del condensado.
A este le denomina OL1. Le denomina. También tenemos para el agua, por la parte inferior del separador trifásico. A este le denomina WL1. WL1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo me aparece con rojo. Simplemente esto es un esquema de lo que, de las líneas de recolección en todo caso. Entonces, donde nosotros debemos de llenar cada uno de los datos para que el simulador pueda validar. En este caso, si se dan cuenta, aquí miren, me está diciendo que 30 datos son necesarios para que se pueda realizar la simulación. Entonces, para ello, se tiene que identificar el tipo de fluido. Entonces, nos venimos aquí, en Format, aquí en Home, y tenemos que trabajar en un sistema composicional. Aquí tenemos que ubicar qué componentes están presentes en nuestros pozos. En este caso vendría a ser el agua. Lo tiqueamos el agua. Tenemos el metano, el etano, también el propano, el isobutano y butano, isopentano y pentano, los otros dos componentes. Hexano, también tenemos el hexano. Y por último tenemos en este caso penúltimo, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y hay un componente aquí que significa el hectano plus. Esto generalmente son componentes hipotéticos. Eso significa de que existen más componentes, pero en este caso se ha realizado una prueba experimental o de laboratorio donde se ha determinado que el peso molecular de esos componentes más pesados, se podría decir, a partir del hexano hacia adelante, se tiene un peso molecular de 115 y una gravedad específica de 0,683. Entonces, para poder agregar un componente hipotético, simplemente nosotros necesitamos de dos datos, ya sea el peso molecular, la gravedad específica, o también puede ser el peso molecular como la temperatura de ebullición. En este caso nos está dando dos datos que son los suficientes para poder calcular todas las propiedades de este componente hipotético. Me refiero a las propiedades, a la temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico, entre otros, ¿no? Para poder hacer un modelaje de este componente hipotético. Entonces, para poder añadir ese componente hipotético, nos venimos aquí a añadir, le damos ese nombre, hectano plus, en este caso vendría a ser, el peso molecular es de 115 y la gravedad específica es de 0,683. Y miren que con esos dos datos nosotros ya podemos calcular la temperatura de ebullición, la temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico, ¿no? Y hay otros factores más, ¿no? Que es el factor de comprensibilidad, la viscosidad, entre otros. Esto se utiliza para poder hacer la simulación de esos datos, ¿no? Aquí podemos seleccionar qué tipo de paquete queremos usar. Generalmente para pozos petrolíferos, para pozos de gas o de hidrocarburos, en este caso, los más recomendables son la de Penn Robinson o de SWAT Rediscon. PySim solo maneja dos paquetes. En este caso vendría a ser tres paquetes, 5 paquetes, ¿no? Uno de Penn Robinson, SWAT Rediscon. Aquí se tiene otros componentes más. En este caso, el ejemplo me dice de que utilice Penn Robinson. Entonces le doy close. Entonces, para poder generar estos componentes, obviamente yo tengo que identificar
estos componentes de qué pozos se están produciendo o de qué reservorio está proviniendo todo esta cromatografía. En este caso, lo divide en dos, un fluido A y un fluido B. El fluido A me dice de que ambos dos pozos se están produciendo con las mismas composiciones. Y el fluido B me dice de que está produciendo claro, los mismos componentes, pero diferentes valores en los moles. Entonces, para poder identificar esto, yo tengo que ir obligadamente al pozo 1 y tengo que construir obligadamente el modelo todo el modelo que hemos visto ayer. En este caso vendría a ser la construcción ya del pozo. En este caso tengo que identificar las cañerías, qué cañerías están presentes. En este caso se tiene una cañería para el pozo 1 de 4700. Lo vamos a hacer simple. 4700. Un diámetro vendría a ser el diámetro de 6,765. El diámetro interno. Diámetro interno 6,765. Tiene un espesor de 0,43. Obviamente, ¿no? Aquí lo que nos interesa es el diámetro interno. Podemos seleccionar un N80, que vendría a ser el más común. Una tubería de producción de 4.450. 4.450. En este caso, el diámetro interno de 2,441. 2,441. En este caso, el espesor de la tubería es de 0,21. Como la mayoría tiene esto, entonces podemos seleccionar un N80. En este caso es vertical, como acá lo describe el ejemplo. También contamos con un packer. En este caso el pozo 1 tiene un packer a una profundidad de 4200. De 4200. No cuenta con algún levantamiento artificial, lo dejamos por defecto. Un coeficiente de transferencia de calor de 2. La temperatura en cabeza de 6. Entonces ya lo dejamos con los valores predeterminados. Y tenemos una completación. Ya sean ya en los baleos. Esto está a una profundidad de, al pozo 1 de 4500. Y me dice que utilice la ecuación de blood pressure, ¿no? Entonces acá le doy un clic acá. Y la presión del reservorio es de 2900. La temperatura del reservorio es de 130. Un coeficiente C de 4 exponente a la menos 6. A la menos 6. Bueno, acá se le deja el exponente n como 1. Además, acá el pozo 1 lo denomina como fluido A. Entonces nosotros podemos darle ese nombre acá, fluido A. Y tenemos que darle los moles en este caso, ¿no? Estos moles de acá. El fluido A tiene para el agua de 10. Para el metano de 67,5. 67,5. En este caso el punto no agarra en el simulador, ¿no? Lo une. Se tiene que ser sí o sí con.
El etano tiene 5. El propano 2.5. 2.5. El butano, el isobutano, butano, isopentano, tienen una unidad. El hexano, el pentano y el hexano, 0,5. Acá el isobutano, acá me falta un componente. A ver, agua está, metano, etano, el etano me falta, ¿no? Entonces ese componente se me ha ido. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a la composición. En este caso, metano, el etano, ¿no? Lo tiqueamos, le damos close, nos venimos al pozo, a la completación, le damos un clic, nos venimos acá, y obviamente, ¿no? Para el etano es de 5, obviamente ese es el código, ¿no? 2.5, aquí 1, y para el pentano es de 0,5, el hexano lo propio. Para el dióxido de carbono, 2.5. Para el componente hipotético de 8.5. ¿No? Entonces, una vez, obviamente ya aquí puede calcular ya las propiedades que tiene ese gas, ¿no? Puede ser lo que es la entalpía, las densidades, la entropía, el peso molecular, tanto para el gas como para el condensado, ¿no? Entonces, una vez introducidos los datos, miren que el pozo ya estaría validado lo que es en los datos especificados, ¿no? Ahora tenemos que hacer lo mismo para el pozo número 2, poder construir. En este caso, el pozo número 2 tiene una configuración de 4600 y el mismo diámetro, ¿no? El mismo diámetro de 6,765. 6,765. El espesor es igual, ¿no? Para los tres pozos tienen el mismo diámetro, el mismo espesor. Podemos dar un N80. Para la tubería para el pozo 2, la tubería de producción vendría a ser 4350. 4350. Y lo propio, ¿no? También tiene el mismo diámetro de 2,411. Seleccionamos un N80. En el survey lo dejamos vertical. En equipo de fondo, el packer tenemos que ubicar. En este caso, el packer se encuentra a 4100. No cuenta con algún levantamiento artificial. El coeficiente de transferencia de calor lo dejamos con un 2 y la temperatura de cabeza con 60, según el ejemplo. Y nos venimos a los valeos. En este caso, la completación tiene una profundidad de 4400. A la vez también se tiene que usar lo que es la correlación de blood pressure. Aquí tenemos que el pozo 2 cuenta con la misma presión y la misma temperatura de reservorio, ¿no? También el coeficiente C, 4 exponente a la menos 6, y aquí en N le damos un 1. Entonces, el pozo número 1 y el pozo número 2 se supone que están produciendo el mismo reservorio y por lo tanto se va a tener la misma composición. Como ya hemos especificado el fluido A, directamente lo llamamos a ese fluido y le damos cerrar, ¿no? Entonces, el pozo 1 y el pozo 2 están produciendo un mismo reservorio, ya estaría especificado sus composiciones.
El pozo número 3, de la misma manera, ¿no? Tenemos que ir completando los datos de la cañería y de la tubería de producción. Pozo número 3 tiene una profundidad de 4.800 y a la vez tiene un mismo diámetro de 6,765. Acá igual un N80 o un L80, ¿no? Pues como les decía, ¿no? Los cálculos para realizar se utiliza simplemente el diámetro entero. También la tubería de producción está a una profundidad de 4.550. A una tubería a un diámetro interno de 2,441. En este caso un N80. Lo dejamos por defecto vertical. En los equipos de fondo vendría a ser el packer. El packer se encuentra a una profundidad de 4.300. Este igual no cuenta con algún levantamiento inicial. Esto lo dejamos por defecto porque aquí la temperatura de cabeza y el coeficiente de transferencia de calor es la misma. En la completación se encuentra una profundidad de 4.600. Este ya está produciendo de otro reservorio, ¿no? Porque la presión del reservorio y la temperatura del reservorio están superior a estas presiones de acá. Entonces, esto es 3.100. La temperatura del reservorio es de... Y también me dice que utilice el blood pressure, ¿no? Su coeficiente C es de 5 exponente a la menos 6. El exponente n lo dejamos con 1. Bueno, como este ya está produciendo de otro reservorio, obviamente va a tener otras composiciones. Además, sí o sí tenemos que generar otro componente, ¿no? Entonces, en este caso, vendría a ser para el agua de 6, para el metano de 71, para el etano de 5, para el propano de 2.5 y su butano 1 hasta el isopentano. Inge, una consulta. Sí. Usted está introduciendo ahí del pozo 1 y 2, sería la tercera columna porque este es para el 3. El etano sería 6, si se puede Claro, fijar. claro, No, 6. estaba metiendo 6, ahí está. Vea que del etano para abajo sería 6, 3, 1. Estaba introduciendo los datos de Sí, ese sí, pequeño detalle. sí, muchas gracias, sí, se me estaba en, ¿no? 6, De 3, nada, de nada, Inge. 1, muchas gracias. Para el pentano vendría a ser de 0,5. Para el hexano de 0,5. Para el dióxido de 4. Y esto vendría a ser lo que es 6. ¿No? Al igual que el anterior, también acá se calcula la envolvente, sus propiedades, tanto la del agua, la del gas y la del petróleo. Se tiene entre los más importantes que vendría de la entropía, la entalpía, la densidad, la viscosidad, entre otros, ¿no? Son propiedades que al igual que el simulador del HYSYS, este también calcula propiedades, pero tiene una limitación en las correlaciones, ¿no? A comparación del otro simulador. Le damos... Y también aquí podemos darle el nombre, ¿no? Como nos dan en el ejemplo, fluido, ¿verdad? Creo que B. Entonces acá lo pongamos B. Está. Le damos seleccionar. Mira, como se dan cuenta que acá ya no presenta ojos, ¿no? Eso que quiere decir de que los pozos ya se encuentran validados, se podría decir.
Ingeniero, una pequeña pregunta. Cuando ingresas los datos, hay una constante C. ¿Esa qué hace referencia? Los Esa constante C, la completación, ¿no ve? Lo que he introducido esa constante C. Si me dejo entender, lo que me dice esta de acá, esta constante C. Bueno, esa constante C sale pues de las pruebas de isocronales que se pueden hacer. Entonces esa se llama la constante de comportamiento. ¿No es Exacto. cierto? Y el valor de n que está indicando acá es el exponente, digamos, que sale también de las pruebas y nos puede indicar qué tipo de flujo tenemos. En este caso está agarrando 1, entonces nos dice que el flujo es laminar. ¿Sí? Si en caso estaría comprendido este valor entre 0 y 1, entonces sería un flujo turbulento. Sí, exacto. Estos valores se calculan de manera indirecta, se puede decir, ¿no? De acuerdo a las pruebas isocronales. Se calculan con unas pequeñas fórmulas y se lo puede introducir ya como dato especificado. Esos son los valores de la C y de la N, como dice el ingeniero. Esa ecuación se llama la ecuación de la contrapresión o del blood pressure, ¿no? Sí, sí. Sacan de una, si no me equivoco, es de la constante C, si no me equivoco, es diferencia entre logaritmos de caudales dividido entre diferencia de logaritmo de presiones, ¿no? Desde la última prueba menos la primera prueba, si no me equivoco, de la ecuación para la C o la N. No recuerdo muy bien las fórmulas, son unas dos pequeñas fórmulas que se puede aplicar para poder calcular y poder introducirlo al simulador. Bueno, la fórmula es longitud del caudal, se multiplica por la constante C, y eso tienes que multiplicarlo por la diferencia de presiones para ese caudal elevado a n. Entonces, tú vas verificando en un sistema semilogarítmico, ¿sí? O logarítmico es, el caudal y versus la presión. Exacto. Normalmente tienes que hacer o utilizar 4 caudales, ¿no es cierto? Para que te Sí, salga bien representativa la recta, la pendiente. exacto, ¿no? Entonces la pendiente, ¿no es cierto? Va a ser n, de la pendiente de la recta obtienes n, y de la intersección con el eje de las presiones, de las diferentes presiones, es c. También, bueno, sí está en escala logarítmica, sí, ahora que me acuerdo, entonces lo logaritmizas esa ecuación y de ahí puedes sacar tanto el valor de n y el valor de c. Exacto. Sí, sale de una gráfica, ¿sabes? La pendiente es N y la intersección con el eje Y es la C. Sí, Bueno, es la aquí, ecuación con la que calculan el AOF prácticamente. Puede ser por el método empírico o Jones, ¿no? Directamente. también sí se puede usar. Creo que si no me equivoco es C es igual a la OF dividido entre la presión del reservorio dividido elevado a N, ¿no? Creo que he visto una ecuación. No sé si es aplicable. Creo que sí, eso se utiliza para C, para calcular. Bueno, continuando, acá les muestro también la introducción de los pozos. En este caso vendría a ser el pozo 1, las cañerías, tanto la completación. Acá igual se tiene para el pozo 2, las cañerías y su completación. Para el pozo 3, ¿no? También sus cañerías y su completación. Lo último, o no, vendría a ser poder introducir ya las distancias, en este caso de las cañerías, ¿no? O de las tuberías horizontales. Para poder introducir estos datos, tenemos que venir aquí. Eh, por ejemplo, para el front line 1 hasta el 4 es de 30.000.
El Flow Line 5 vendría a ser de 268. El Flow Line del gas, el 1 y el 2, 128 y 10.000. El Flow Line para el petróleo de 467. El Flow Line 1, 2, 3 que salen del pozo es de 24. Las distancias. Tenemos acá el Flow Line del agua, vendría a ser 243. Y lo cerramos, ¿no? Porque ya estamos introduciendo sus longitudes. Esto es una manera de poder introducir, o también pueden introducir dándole un clic acá directamente, ¿no? Un clic al Flow Line 2, donde acá hemos colocado 24, ¿no? En el otro, aquí. Entonces aquí en Flow Line Manager hemos introducido de todos en una sola columna, ¿no? Pero también se puede introducir los datos haciendo doble clic en el Flow Line y colocarlo de manera ya específica, ¿no? Exclusivamente para este Flow Line. En este caso, para Flow Line, en este caso vendría a ser el Flow Line 2, el pozo que sale. Flow Line tiene una distancia 24 y tiene un diámetro interno de 4,023. Entonces, para poder seleccionar ese diámetro, al igual que en los pozos, igual se tiene que colocar acá 4,026. Y nos fijamos el espesor, ¿no? En este caso el espesor es de 0,237. Obviamente acá todos tienen, ¿no? En este caso le vamos a dar la primera opción. Aquí tenemos unas datas de ondulación. En este caso no tenemos una ondulación. Para todito significa que el pozo va a estar en una línea ideal, se podría hacer en una zona plana, ¿no? Cosa que es muy ideal, como les digo, ¿no? Puede pasar de que en la superficie puede haber desviaciones y estas datas es lo que hace énfasis hacia esas elevaciones, esas pequeñas inconvenientes que puede venir en la trayectoria, que para cada 1000 pies se tiene una pequeña desviación, como se puede decir, ¿no? Generalmente el simulador lo deja por 10 la elevación, pero en el ejercicio lo vamos a dejar como 0. Y obviamente, ¿no? Como no hay una diferencia de elevación, o sea, no va a haber una elevación entre un punto al otro punto, lo dejamos como 0. Y aquí también tenemos un coeficiente de transferencia de calor, ¿no? En este caso, uno puede ser especificado por el usuario. Si no me equivoco, este cuate es Coatec, significa de que la tubería está protegida. Este significa de que está expuesto al aire, y este significa de que está expuesta, si no me equivoco, al agua. Bueno, aquí no me especifica, por ejemplo, acerca de ese coeficiente. Generalmente, al menos ya se tiene valores predeterminados. Si nosotros escogemos esto, ¿no? que está expuesto al aire, de un coeficiente de transferencia de calor de 20, si se tiene que estar, en este caso, recubierto con algún material, esto vendría a ser el de 2, y se tiene, digamos, ya protegido, en este caso, expuesto a un fluido, digamos, que podría ser el agua, digamos, de 0,2, o esto puede ser también como se puede ser calculado manual, que le podemos colocar un valor ya específico. En este caso le podemos colocar igual que esto, ¿no? Por defecto le podemos dejar acá, que está expuesto. Se puede decir a las condiciones climáticas, se puede decir, ¿no? La tubería. Ingeniero, tengo una pequeña inquietud. Dígame. ¿El software me permite de pronto ubicarme en coordenadas reales? No sé si tiene de pronto
O sea, para incluir coordenadas de Google Earth y que todos estos diseños de superficie lo hagamos en coordenadas reales, no sé. Sí, se puede hacer, pero eso más adelante les voy a explicar de cómo se puede hacer con las coordenadas reales, ¿ya? Si me permites, cuando lo acabo de introducir los datos, les voy a explicar de cómo se puede introducir esas coordenadas. Dale, muchas gracias. Ya, entonces esto, miren que el rojo ya desaparece prácticamente, es porque ya lo ha validado el software, ¿no? Ya lo ha completado todos los datos necesarios para poder realizar la simulación. Para el frontline 1, obviamente es el mismo diámetro de 4,023, el mismo espesor de 4,026, el mismo espesor. Y obviamente vamos a asumir de que es ideal, que está completamente horizontal, porque aquí no tenemos una data de ondulación, ni tampoco tenemos una diferencia de elevación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar sobre el punto, ¿no? La elevación va a ser 0. Si nosotros colocamos una elevación, por decir, de 100, va a haber una inclinación, ¿no? De la tubería de este punto va a haber una elevación de 100 pies. En este caso lo dejamos por 0 y hasta esto igual lo podemos dejar por defecto. El front line que sale del pozo 3 va a ser el mismo diámetro de 0,23. Le damos el primero. Acá también le damos un valor de 0, una elevación de 0. Listo, ¿no? Y aquí también tenemos unas tuberías de líneas de recolección, en la cual estos 4 de acá presentan el mismo diámetro de 6,065 y un espesor de 0,28. A la vez no presenta una ondulación ni tampoco presenta una elevación. Entonces, todos estos diámetros de acá tienen un solo diámetro interno de 6,065. 0,65. Acá le damos de 0. Ok. Acá tenemos 0,065. Le damos un valor de 0. Lo mismo con el frontline 3. Acá en este caso de 6,065. El grado API, tipo API. En este caso le damos de 0. Y la última cañería, que vendría a ser frontline 4. Igual, ¿no? Con el mismo diámetro. 0,65. Y aquí le damos un valor de 0. Entonces, como todos estos se van a juntar, o sea, todos los pozos se van a juntar, van a ir al separador, en este caso tendría que ser el separador trifásico. Obviamente que el frontline 5 tiene que ser un diámetro mayor que los que le están proveyendo el fluido. En este caso su diámetro es de 10,02. 0,2. Le damos OK. Y también no presenta unas datas de ondulación, ni tampoco presenta elevación. Le damos el close, ¿no? Cesar. Entonces hasta acá ya estaría especificado, ¿no? Hasta el separador trifásico, donde el software me permite identificar dónde todavía más me tengo que llenar los datos. También tenemos la salida del gas, que vendría a ser de 7,981 con un espesor de 0,322. Le damos un clic. El diámetro interno es de 7,981. Le damos la primera opción. La data de ondulación es 0. Y también la otra salida del gas, que ya se conecta ya con la salida específica del gas.
vendría a ser el mismo diámetro de 7,81. En este caso, este valor es de 0. Y tenemos la salida del petróleo. En este caso, la salida del petróleo es un diámetro de front line del petróleo de 6,065 con un espesor de 0,28. .065 con un espesor y unas datas que tengo, unas datas de ondulación de 0, una elevación de 0. La salida del agua vendría a ser el mismo diámetro con su mismo espesor. De 6,065. Le damos OK. Este valor de 0. Listo, ¿no? Entonces hasta acá ya se encuentra casi, bueno, especificado, ¿no? Donde el software me dice de que necesito 3 datos más para poder hacer la simulación. Y se tiene, ¿no? Salga del administrador frontline y todo lo demás. Haga clic en el separador y seleccione como flujo de producción, deje predeterminar el valor de 100 para las eficiencias, para la eficiencia de gas y petróleo y agua petróleo. Entonces del separador me dice que le deje por defecto de 100, ¿no? Las eficiencias, ¿no? La del gas con el de petróleo y del agua con el de petróleo. Obviamente si nosotros queremos modificar este valor, simplemente le damos un valor, puede ser 85%, pero el ejercicio me dice que le deje por defecto sus valores. Haga clic en el compresor, ingrese una presión diferencial de 400 y una eficiencia de 70%. Entonces en el compresor me dice de que tengo una presión diferencial entre la salida, la de entrada con la de salida, es de 400, la presión diferencial. Tenemos una eficiencia del 70% y le damos cerrar. Para el compresor, seleccione el intercambiador de calor, ingrese la presión diferencial de 15 y una temperatura de descarga de 120 grados Fahrenheit. Entonces una presión diferencial de 15 y una temperatura de descarga de 120. ¿No? Entonces hasta acá, ya mira que aquí me dice de que el modelo, toda la construcción de las líneas de recolección ya estaría validado para poder realizar la simulación. Una consultita. Sí, dígame. A ver, en el esquema, por favor. Hay una línea punteada, ¿no es cierto? Aquí. Sí, eso. ¿Eso con cuál se construye? ¿O cómo lo conectas? Esto es un conector, eso significa de que no hay una distancia entre el compresor y el intercambio de calor. Eso se puede utilizar, por decir un ejemplo, puede ser el pozo y el choque, digamos. Eso significa de que están ahí. Ya, pero sí. ¿con cuál de los? ¿Ese? Ya, ok, nada más. Ya, listo. Ya. Entonces, tengo que darle, bueno, como ya está construido todo mi modelo, tengo que darle una presión de salida o un caudal de salida. ¿Por qué? Porque el simulador me va a permitir de calcular una de estas dos variables. Si yo le doy un caudal de salida, me lo va a calcular presión. Si yo le doy presión, me lo va a calcular caudal. En este caso, yo tengo las presiones de salida, que vendría a ser de 800, en este caso para el gas, 800 para el petróleo, de 250, para el agua de 160. Entonces, para el agua de 160. Entonces yo le doy simulación
Y miren, ¿no? Que acá el software también hace como unos grados de libertad, ¿no? Donde me dice de que está especificado de 6 y va a calcular otras 6, ¿no? Entonces, yo le voy a dar coser. En algunos casos esto puede demorar varios minutos, en otros casos no, ¿no? Dependiendo, digamos, la dimensión de la simulación, se puede decir, ¿no? Mientras más pozo, puede tardar un poco más. Esto es, ¿no? Bueno, acá se puede identificar cuántos son los caudales que están saliendo. En este caso quiero especificar de los pozos, por decir, ¿no? Aquí está. Si yo quiero identificar de las salidas, en este caso, ¿no? Para la salida del agua se tiene este caudal, vendría a ser 702,9632. Para la salida del gas tengo este valor de acá, que vendría a ser de 47 millones de pies cúbicos. Y para la salida del petróleo vendría a ser este, ¿no? Entonces, y acá, un ratito, ¿no? Acá calcula para el gas de 38, ¿no? Aquí me sale de 47, ¿no? Hay una pequeña variación. Acá para el petróleo tiene 5.628. Yo tengo de 6.871. Y para el agua tenemos de 576, yo tengo de 700. Puede ser puede ser el coeficiente de transferencia de calor, obviamente que no estaba en el ejercicio. Yo me he asumido un valor de 0,2 ya conocido. Puede ser que esté influenciado en los cálculos, ¿no? También podemos identificar el perfil de presiones. Me vengo aquí a plotear, entonces podemos identificar cómo está variando las presiones en función a la longitud o a la distancia. Vemos acá esto es para el petróleo, ¿no? Obviamente esto sería para la junta 1, la junta 2 y 4 y la junta 3 y 4, ¿no? Vendría a ser estas caídas de presión. Y así podemos ir analizando, ¿no? También podemos exclusivamente analizar para un solo fluido, dependiendo del análisis, ¿no? Se puede identificar aquí cómo va a ir cambiando la presión, en este caso del pozo 3. El pozo 3, en este caso esta, ¿no? Cómo va a ir perdiendo o sea, a medida que va incrementándose la presión, de que va incrementándose la longitud, entonces esta presión va a ir declinando hasta llegar a un valor de 800, que es lo que hemos puesto de dato, ¿no? Y obviamente aquí están, ¿no? Los caudales de salida, tanto la del agua, la del gas, como la del petróleo. Y aquí también es muy importante poder predecir esa velocidad de erosión, porque es muy fundamental, porque esa velocidad de erosión puede causar un desgaste en las tuberías y lo que se trata es de evitar este fenómeno. Entonces, lo que se dice de que al menos el simulador nos recomienda que cuando sale esta velocidad o ese dato de velocidad existe un riesgo de erosión. Entonces, nosotros tenemos que identificar ese fenómeno en las líneas de recolección. Entonces, ¿cómo identificamos? Nosotros tenemos que aquí darle un clic y en el eje Y tenemos que darle este ratio de velocidad de erosión.
esta, que vendría a ser con la distancia en el eje, este vendría a ser en el eje, aquí vendría a ser la distancia en el eje X, la distancia, y aquí en el eje Y vendría a ser la erosión, el ratio, ¿no? Entonces, si yo quiero analizar todo, entonces yo tengo que identificar cuáles de mis elementos en mis líneas de recolección están por encima de ese valor de 1. Porque la velocidad o la relación de la velocidad de erosión, el ratio, cuando nos da mayor a 1, existe un riesgo de erosión. Entonces tenemos que evitar este fenómeno. Entonces, si nosotros analizamos, por encima de este valor se encuentra este de aquí, esta curva, que vendría a ser el pozo 1, ¿no? Este pozo de acá. Este de acá. Entonces, también nosotros contamos con este, ¿no? El pozo 3, este de aquí, el azul. Y también tenemos este de acá, que vendría a ser el pozo 2. Entonces, estos de acá, el pozo 1, el pozo 3, el pozo 4, están por encima de este valor de 1. Entonces, mira, identificando, ¿no? Los que tienen mayor a 1 vendría a ser el pozo 1, el pozo 3, con sus conexiones, o sea, significa con sus front line, respectivamente, ¿no? El WFL1, el 2 y el 3, respectivamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros, este de acá, este pozo con su línea de recolección, este pozo de acá y este pozo de acá, están por encima de 1, entonces va a ocurrir de que va a existir un fenómeno de erosión. Entonces, ¿qué significa esa erosión? Significa de que las velocidades son altas, las del gas, entonces va a generar una vibración, se puede decir, en la tubería, y puede generar un desgaste en la tubería, ¿no? Y ese desgaste puede causar problemas. Entonces, lo que se trata siempre es de evitar ese fenómeno. Entonces, y aquí hay una pregunta que quizás es una de las más importantes, ¿no? ¿Por qué estas ramas especificadas tienen la relación, el ratio de la velocidad de erosión más alto? Estas son las ramas bien tienen las presiones y temperaturas de flujos más altas, por lo tanto las velocidades de fluido más altas. Entonces el último punto vendría a ser determinar las posibles soluciones para deshacerse de los problemas de la erosión e implementarlas en la red. Entonces, ¿cuál vendría a ser una solución según a su criterio de ustedes, digamos, de acuerdo a este ejercicio, digamos, para poder bajar estas acá, más aquí, mucho menos a la unidad? Entonces, eso tendría que ser una disminución en las velocidades, en las líneas de recolección. Entonces, no sé, a ver algunas sugerencias de ustedes o cómo lo podrían dar solución a este problema. Podría aumentar el diámetro de la tubería, ¿no? ¿Tú crees que sería viable poder cambiar eso? Pues claro, porque fuera una solución eso, ¿no? Sería cambiar el diámetro de la tubería, ¿no? Y cambiando eso, obviamente ya va a eliminarse Pero si te pones a analizar también, es de que, bueno, si las distancias son mínimas, no son muy altas las longitudes, se puede hacer, ¿no? Puede ser viable. Mucho depende a las longitudes. En este caso, a ver, ¿cuántos de longitud tiene? 30.000. En este caso, 24 tiene, ¿no? Puede ser esa una solución. Puede ser, porque 24 pies es muy pequeña, ¿no? Pero si fuera 30.000, entonces ya no sería viable, porque estos front light están acá. Estos tienen 30.000 de longitud, y este de acá solo tiene de 24 pies, entonces una de esas alternativas sería cambiar el diámetro. Puede ser un diámetro mucho mayor para poder
bajar ese fenómeno, ¿no? Para poder evitar. Otra alternativa, según su punto de vista, ¿cuál sería? Controlar los caudales. Puede ser, ¿no? Puede ser otra alternativa poder controlar los caudales, pero mediante cómo podemos controlar, qué equipo podemos usar. Tenemos que tener un choque, pues ahí en superficie. Sí, exacto, ¿no? Y eso sería un poco lo más viable para mí, ¿no? Implementar un choque y poder controlar esos caudales. Eso en cuanto Ingeniero, a... producción, ¿no? Hola, hola. Pero tendríamos pérdida de producción y pues generalmente las operadoras no buscan eso. Obvio, ¿no? Lo que se trata es de producir al máximo, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál sería lo más viable, digamos? Cambiar el diámetro de la tubería o poner un choque. Eso tendríamos que hacer un análisis técnico, ¿no? Pero yo lo vería, bueno, en aspectos económicos podría ser un choque, porque para mí una tubería cuesta más caro, ¿no? Que cambiar una tubería cuesta más caro que implementar un choque. ¿O qué opinan ustedes? Tendríamos que ver más que todo el aspecto económico, ver en el tiempo cómo se comportaría el pozo y todo. Sí, ¿no? Tendría que ser un estudio, bueno, al menos tendría que ser un estudio técnico acerca económico y otro técnico a salida, digamos, de cuánto caudal nosotros deseamos entregar, ya, obviamente, ya, a su respectivo, digamos, uso, ¿no? Puede ser un ya para ya su sistema de tratamiento, comercialización y demás cosas, ¿no? Entonces, esos dos puntos teníamos que analizarlo, porque si nosotros, digamos, por decir, estamos produciendo de 36 millones y la demanda me dice de que tengo que producir como mínimo de 42, entonces obligadamente tendríamos que cambiar el diámetro, ¿no? Para poder incrementar esos caudales y también evitar el fenómeno de la erosión, ¿no? Pero si en este caso, si yo produzco un caudal de gas de 36, por decir, entonces, si mi demanda me dice de que con 30 millones es más que suficiente, entonces podemos controlar ese caudal y poder manipular ese caudal, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista podemos dar solución, ¿no? A este fenómeno. Exacto. Así es. Lo que Ya, pasa es que hay que hacer el... bueno, le doy la palabra, hable. Perdón, lo que les decía, lo que pasa es que antes el problema estaba planteado con caudales y diámetros. Si se toma en cuenta que hay que entregar una cierta cantidad de gas, el diseño se lo tiene que hacer primero, ¿no? En lo que respecta a las facilidades superficiales. Claro, ¿no? Lo más evidente es hacerlo en función a la demanda, ¿no? Y eso es lo que permite el software, ¿no? Poder identificar problemas y poder analizarlo, como se acababa de decir en un principio, que lo que se trata de hacer el simulador es planificar nuevos pozos, ¿no? Si digamos, da para un pozo más, entonces sabemos que por más que nosotros incrementemos un diámetro o podemos rebalear los pozos, no vamos a llegar a ese caudal, entonces pues se puede concluir de que lo más conveniente es poder perforar un nuevo pozo y poder conectarlo a una línea de colección, ya, obviamente ya una junta y poder incrementar los caudales, ¿no? También se puede agregar un sistema de compresión o también se puede cambiar esta presión en el separador, ¿no? Obviamente el separador también influye también para los caudales de entrega y eso es lo que permite, ¿no? El software poder hacer una planificación o poder tener unas ideas claras de los posibles soluciones en este caso, ¿no? Que se puede dar a las líneas de recolección, ¿no? Y como último punto, y quizás es el más importante, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacerlo ya? Como me han preguntado, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacerlo directamente ubicado ya
en el campo. Directamente yo quiero modelarlo, pero ya con el sistema SIG, ¿no? Que es el Sistema de Información Geográfica. Entonces, el simulador PySim permite realizar esta ubicación ya en sistema o directamente en el pozo. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle un clic aquí al pozo y tenemos que venirnos aquí al sistema que se llama sistema SIG.